La Ciudad de México despertaba lentamente aquella mañana, con el tráfico habitual y la multitud de personas que caminaban con prisa por las calles. En una de las zonas más exclusivas de la ciudad, Carlos Santamaría, un empresario multimillonario reconocido por su imperio en el sector inmobiliario, comenzaba su día con la rutina habitual de revisar los proyectos de la empresa y preparar una serie de reuniones importantes. Carlos era un hombre serio, meticuloso y reservado, acostumbrado a tener todo bajo control. Sin embargo, la calma en su oficina fue interrumpida por su asistente personal, Mariana, quien entró con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Señor Santamaría, la nueva empleada que solicitó para la limpieza acaba de llegar. Es una recomendación de una agencia de confianza, anunció Mariana con una sonrisa. Carlos asintió sin darle demasiada importancia. Después de todo, el personal de limpieza no era algo en lo que normalmente invirtiera mucho tiempo. Aún así, acostumbrado a su atención al detalle, le gustaba saber quiénes entraban en sus oficinas. Dile que empiece hoy mismo y que se asegure de no interrumpir las reuniones de esta tarde, respondió Carlos, sin despegar la vista de sus documentos. La joven, llamada Sofía, era una mujer de alrededor de 25 años, con una expresión tranquila pero decidida. Su ropa era sencilla y su mirada reflejaba una mezcla de timidez y humildad que solía pasar desapercibida. Ella entró al lujoso edificio con cierta cautela, sorprendida por el brillo y el lujo que la rodeaban. La vida no había sido fácil para ella, había perdido a su madre hacía poco tiempo y había tenido que abandonar sus estudios para mantener a su hermana menor. Para Sofía, este trabajo era una oportunidad que no podía desperdiciar. Al llegar al área de limpieza, Sofía comenzó su labor con dedicación. Su atención estaba en cada detalle, asegurándose de que todo estuviera impecable, consciente de que este trabajo era crucial para ella y para el sustento de su familia. Sofía era meticulosa, revisando cada rincón del gran despacho principal donde sabía que trabajaba el famoso Carlos Santamaría. Sin embargo, a mitad de su jornada, notó que uno de los botones de su blusa estaba suelto y que el collar que llevaba se enredaba ligeramente con su ropa. Aquel collar era una de las pocas pertenencias importantes que le quedaban de su madre. Era una pieza antigua, de plata desgastada, con una pequeña piedra azul incrustada en el centro. Para cualquiera, podría parecer un simple accesorio de fantasía, pero para Sofía tenía un significado inmenso, pues su madre siempre lo había usado como símbolo de protección y fuerza. Mientras se encontraba limpiando una de las oficinas principales, Carlos entró de repente, concentrado en su teléfono, sin percatarse de que Sofía estaba allí. Cuando alzó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, lo suficiente para que Carlos notara el collar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y su expresión cambió de inmediato. Se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la joya que colgaba del cuello de Sofía. Carlos sintió un golpe en el pecho, aquel collar le resultaba demasiado familiar. Recordaba haber visto uno igual en alguien que había sido muy importante en su pasado. Su mente comenzó a inundarse de recuerdos de su juventud, y su corazón palpitaba con fuerza al ver aquella pieza. ¿De dónde sacaste ese collar?, preguntó, su voz firme y profunda. Sofía, sorprendida y algo asustada por la pregunta inesperada de su jefe, respondió con timidez: era de mi madre, señor. Ella me lo dio antes de fallecer. No sé mucho sobre él, solo que ella lo consideraba muy especial. La respuesta de Sofía solo hizo que Carlos sintiera una mezcla de conmoción y confusión. Se retiró de la oficina, incapaz de articular alguna palabra, y volvió a su despacho, donde trató de calmar la tormenta de emociones que surgían en su interior. Aquel collar pertenecía a alguien a quien había amado profundamente, alguien de su pasado que había desaparecido sin dejar rastro. Pasaron unos minutos, pero Carlos no podía concentrarse en nada. Su mente seguía obsesionada con el collar y la posibilidad de que Sofía tuviera alguna conexión con esa persona. Finalmente, decidió investigar, buscando respuestas que lo ayudaran a comprender lo que había visto. Mientras tanto, Sofía continuaba con su trabajo, sin entender por qué Carlos había reaccionado de aquella forma. Se preguntaba si había hecho algo malo o si él había notado algo inadecuado en su apariencia. Por un momento, sintió la necesidad de revisar su ropa y arreglar su aspecto, pero,
tras unos segundos, decidió que debía mantenerse tranquila y enfocarse en su trabajo. Este empleo era demasiado importante como para arriesgarlo por inseguridades o malentendidos. Carlos, en su despacho, llamó a Mariana y le pidió discretamente que obtuviera toda la información posible sobre la nueva empleada. Su tono era más severo de lo habitual, y Mariana, aunque sorprendida por la repentina urgencia en la solicitud, accedió sin hacer preguntas. Después de unos minutos, Mariana regresó con un archivo sencillo sobre Sofía, quien, al parecer, había tenido una vida difícil desde joven y provenía de una familia humilde. No había nada destacable en su historial, aparte de sus esfuerzos por sostener a su hermana menor desde la muerte de su madre. Carlos, sin embargo, seguía sin poder calmar la agitación en su mente. Esa joven era un enigma para él, y el collar que llevaba colgado en el cuello había reabierto un capítulo de su vida que él creía cerrado. Sabía que no podía ignorar la situación, necesitaba respuestas. La coincidencia de aquel collar era demasiado significativa como para dejarla pasar. Decidió que al final del día hablaría con Sofía nuevamente, pero esta vez, con la intención de descubrir lo que necesitaba saber. Tenía la esperanza de que su instinto estuviera equivocado, pero una parte de él temía que todo aquello solo fuera el comienzo de un misterio que había permanecido enterrado por mucho tiempo. Mientras el día avanzaba, Carlos observaba a Sofía discretamente desde su oficina, tratando de comprender cómo una joven con una historia tan humilde podía aportar una pieza tan familiar y, a la vez, tan enigmática. Para Sofía, aquel primer día en el trabajo estuvo lleno de nervios y de incertidumbre, pero también de una esperanza renovada. Finalmente, tenía la posibilidad de mejorar la vida de su hermana y de sí misma. No imaginaba que el objeto de mayor valor sentimental para ella despertara preguntas tan profundas en su jefe, ni que sería el primer paso hacia un pasado oculto que ambos compartían sin saberlo. El día siguiente comenzó de manera tensa para Sofía. Había notado cómo el señor Santamaría la observaba con detenimiento, y aunque su reacción había sido inesperada, Sofía no podía darse el lujo de dejar que aquello la distrajera. Este empleo representaba su única fuente de ingresos estable, y cualquier error podría costarle el trabajo que tanto necesitaba. Sin embargo, la incomodidad de sentir que Carlos la miraba fijamente se volvió constante, un peso que sentía incluso cuando él no estaba en la misma sala. Por su parte, Carlos no lograba despejar de su mente la imagen de aquel collar. Esa pieza había pertenecido a alguien especial, a una mujer que había sido fundamental en su vida muchos años atrás, cuando era apenas un joven comenzando a construir su imperio. Aquella mujer, Isabel, había desaparecido abruptamente, dejándolo con un dolor que él había aprendido a ocultar. La tristeza y la sensación de vacío lo habían endurecido y transformado en el hombre frío y calculador que era ahora. Ver ese collar en el cuello de Sofía había abierto una herida que Carlos había enterrado hacía años. Al mediodía, mientras caminaba por los pasillos de su empresa, Carlos decidió que necesitaba respuestas. Estaba dispuesto a saber qué relación podía tener esa joven con Isabel y por qué llevaba consigo algo tan íntimo de su pasado. Pero cuando llegó al lugar donde Sofía limpiaba una de las salas de reuniones, se detuvo en la puerta, observándola en silencio. Ella trabajaba con precisión y dedicación, cada movimiento cuidadoso, como si su vida dependiera de ese trabajo. Carlos sintió un extraño sentimiento de culpa, algo que nunca había experimentado, y una punzada en el pecho al imaginar la vida que ella debía llevar. Finalmente, decidió hablarle. Sofía, dijo con voz firme, logrando que ella se detuviera de inmediato, con los ojos llenos de incertidumbre. Sí, señor Santamaría, respondió ella, con la cabeza inclinada, evitando mirarlo directamente. Carlos notó el temblor en sus manos y un aire de vulnerabilidad en su postura. Quiero saber más sobre el collar que llevas. No puedo ignorar la coincidencia, comenzó, con el rostro serio y una expresión que revelaba el peso de los recuerdos que lo atormentaban. Sofía sintió como el calor subía por su rostro. No comprendía la insistencia de Carlos sobre el collar. Para ella, aquel objeto era una herencia emocional de su madre, una pieza humilde que la conectaba con sus raíces y con los recuerdos de una vida sencilla y difícil. Era de mi madre, señor. Ella lo usaba desde que yo tengo memoria. No sé mucho más que eso, solo que, para ella,
tenía un valor especial, explicó Sofía en voz baja, sintiéndose incómoda por la mirada inquisitiva de Carlos. Carlos frunció el ceño, frustrado por la falta de respuestas. Pero antes de que pudiera continuar con sus preguntas, Sofía notó que el tono de su jefe comenzaba a tornarse demasiado personal. Señor, si no le molesta, este collar es lo único que me queda de mi madre. Prefiero no hablar más sobre ello, dijo con una valentía que, para su sorpresa, hizo que Carlos diera un paso atrás, abrumado por sus propios pensamientos. Carlos asintió lentamente, dándose cuenta de que estaba cruzando una línea. Había invadido la privacidad de Sofía por su propia desesperación. Sentía una mezcla de ira y frustración, consciente de que estaba siendo egoísta al presionarla por respuestas que solo él necesitaba. Sin embargo, al retirarse de la sala, un pensamiento inquietante lo atormentaba. ¿Sería posible que Sofía tuviera algún vínculo con Isabel? Sofía continuó su jornada de trabajo en un estado de confusión y temor. Sabía que el interrogatorio de su jefe no era común y temía que aquella curiosidad pudiera poner en peligro su puesto. Recordó las palabras de su madre, que siempre le había aconsejado ser cautelosa y proteger aquello que era importante para ella. Cuida lo que tienes, hija, porque cuando algo es valioso para ti, muchos pueden intentar quitártelo, solía decirle su madre. Al final del día, mientras Sofía recogía sus cosas, Mariana, la asistente de Carlos, se acercó con una sonrisa amable, pero Sofía detectó cierta incomodidad en su rostro. Sofía, el señor Santamaría ha pedido que tengas cuidado con tus pertenencias mientras trabajas en la oficina. Es muy importante para él mantener la discreción y la profesionalidad, dijo Mariana, con un tono diplomático. Sofía entendió que aquella era una advertencia disimulada. La situación la hacía sentir insegura y vulnerable. No podía arriesgarse a perder ese trabajo, pero tampoco sabía cómo lidiar con la incomodidad de que Carlos la vigilara por algo tan personal como el collar. Esa noche, al regresar a su pequeño departamento, se sentó en la cama, con el collar en sus manos, preguntándose por qué aquel objeto significaba tanto para su jefe. Mientras tanto, Carlos pasaba una noche llena de recuerdos dolorosos y pensamientos confusos. Su instinto le decía que Sofía debía estar conectada de alguna forma con Isabel, pero sabía que, para confirmarlo, necesitaba investigar más a fondo. Le dolía la idea de que esa joven desconocida pudiera estar ligada a alguien que había marcado su vida de una manera tan profunda. En su mente, el sufrimiento que había enterrado durante años volvía a emerger. Incapaz de encontrar paz, Carlos contactó a un investigador privado al día siguiente, solicitándole que obtuviera información sobre la familia de Sofía y su historia. Estaba dispuesto a descubrir la verdad, aunque temía lo que podría encontrar. Si Sofía era realmente quien él sospechaba, se enfrentaría a un pasado que nunca había cerrado y a un dolor que había reprimido durante mucho tiempo. La investigación comenzó de inmediato, mientras Sofía, ajena a los planes de Carlos, seguía enfocada en su trabajo. Sin embargo, con el paso de los días, sintió que la tensión en su entorno aumentaba. Carlos la observaba más de cerca, y Mariana le hacía comentarios sutiles que aumentaban su inseguridad. A menudo, Sofía se cuestionaba si debería renunciar, pero el sustento de su hermana menor dependía de ella, y no tenía otra opción que soportar la incomodidad y seguir adelante. Sofía comenzó a experimentar noches sin descanso, temiendo que cada día pudiera ser el último en la empresa. Mientras limpiaba las oficinas, sentía una presión constante, el temor de que un simple error o una palabra equivocada pudieran desencadenar consecuencias graves. El peso del collar, aquel objeto que alguna vez le había dado consuelo, ahora era una carga que sentía cada vez más pesada. En medio de su sufrimiento, decidió que no dejaría que nada ni nadie le arrebatara lo poco que tenía, aunque no sabía cuánto tiempo podría resistir en ese ambiente. Carlos, por otro lado, aguardaba ansioso los resultados de la investigación. Una parte de él deseaba que todo fuera una simple coincidencia, pero otra parte, la que aún recordaba con nostalgia y dolor su relación con Isabel, anhelaba encontrar una conexión. Esa obsesión lo consumía, y el sufrimiento de no tener respuestas claras comenzaba a afectar su trabajo y su comportamiento. Los días que siguieron no fueron fáciles para Sofía. Desde el momento en que Carlos mostró su obsesión por el collar, el ambiente en la oficina se volvió insoportable.
Sofía sentía el peso de cada mirada que él le dirigía, una presión silenciosa que le dificultaba enfocarse en su trabajo. Sabía que Carlos estaba investigándola, pero no comprendía por qué ni qué veía en aquel collar que despertaba tanta intriga. La incertidumbre comenzó a consumirla. Cada vez que veía a Carlos acercarse o escuchaba su nombre en los murmullos de los pasillos, un frío intenso le recorría el cuerpo. Intentaba mantenerse profesional y discreta, pero la verdad era que vivía en constante temor de ser despedida. Para ella, este trabajo era crucial, ya que no tenía ninguna otra fuente de ingresos. Sus noches se volvieron largas y agitadas, llenas de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. Por su parte, Carlos continuaba sin paz. El informe del investigador finalmente llegó, pero no contenía la información que esperaba. Al parecer, Sofía era hija de una mujer humilde, fallecida recientemente, y no había registros claros sobre el origen del collar. Sin embargo, el investigador añadió una nota al final del informe: podría ser una reliquia familiar sin documentación, especialmente si pertenece a una generación anterior. Esta pequeña observación revivió la esperanza de Carlos y, a su vez, su necesidad de saber más. El siguiente encuentro entre ambos fue tan inesperado como tenso. Carlos había llegado temprano a la oficina y cuando entró en su despacho, vio que Sofía ya estaba allí, limpiando las ventanas. Al notar su presencia, Sofía dio un paso atrás, sorprendida, y estuvo a punto de dejar caer uno de los productos de limpieza. Carlos no dejó escapar la oportunidad de hablar con ella. Sofía, necesito entender cómo llegaste a tener ese collar. No puedo aceptar que sea solo una coincidencia, dijo, acercándose a ella, con los ojos fijos en la piedra azul que colgaba de su cuello. Sofía se sintió intimidada por la cercanía y por el tono de su jefe, que denotaba una mezcla de desesperación y algo más profundo, quizás una angustia que él intentaba esconder. Incapaz de soportar más preguntas, Sofía decidió enfrentarlo. Señor, le he dicho todo lo que sé. Ese collar fue de mi madre y no sé nada sobre su historia. ¿Por qué es tan importante para usted? Carlos la observó en silencio, dándose cuenta de que Sofía no tenía respuestas para darle. En lugar de insistir, optó por contener sus emociones, aunque su rostro reflejaba la tristeza de quien carga con un dolor antiguo. Lamento ponerte en esta situación, dijo al fin, retirándose de la sala sin más explicaciones. Para Sofía, aquel breve momento fue un alivio y, al mismo tiempo, una señal de alarma. Se dio cuenta de que, aunque él parecía haber dejado de presionarla, la mirada de Carlos escondía una pena profunda, un misterio que de alguna forma parecía involucrarla. El misterio del collar había hecho que ambos quedaran atrapados en un vínculo extraño, algo que la asustaba pero que también le despertaba una curiosidad imposible de ignorar. Durante las siguientes semanas, el comportamiento de Carlos se volvió errático. Lo que antes era una rutina meticulosa y ordenada se había transformado en un constante ir y venir de su despacho, llamadas urgentes y expresiones de frustración. La obsesión por el collar no le permitía concentrarse. Se encontraba revisando archivos antiguos, explorando fotos y cartas guardadas durante años, buscando algún detalle, una pista que pudiera confirmar sus sospechas. Mientras tanto, Sofía comenzaba a perder peso y a lucir agotada. La presión de su jefe y el miedo de perder su empleo la tenían sumida en un estado de ansiedad. Por las noches, se despertaba sudando frío, pensando en el collar, en su madre y en las palabras vagas que su madre alguna vez había mencionado: este collar es nuestro lazo con el pasado. No importa lo que suceda, prométeme que siempre lo llevarás contigo. Sofía recordaba esas palabras con confusión. Su madre nunca había explicado a qué se refería exactamente, y ahora que estaba sola, se arrepentía de no haber preguntado más. A veces, sentía que aquel collar era más una carga que un recuerdo amoroso, como si le trajera problemas en lugar de paz. Una tarde, al salir de la oficina, Sofía notó que una mujer la seguía desde la distancia. Al principio, pensó que era una coincidencia, pero luego de varios minutos se convenció de que aquella persona la estaba observando. Sintió un nudo en el estómago y apresuró el paso, intentando despistarla. Sin embargo, al llegar a la esquina, la mujer aceleró y la alcanzó, sujetándola por el brazo con suavidad pero firmeza. Sofía, ¿verdad?
preguntó la desconocida. Su voz era tranquila, y su rostro, aunque serio, mostraba una expresión amable. No quiero asustarte. Me llamo Laura y trabajo para el señor Santamaría. Me pidió que hablara contigo para aclarar algunas cosas. Sofía, sorprendida y algo molesta, intentó soltar su brazo, pero Laura la tranquilizó. Perdón por abordarte de esta forma. Solo quiero hacerte unas preguntas, es importante para él. Confusa y algo resignada, Sofía aceptó escucharla. Laura comenzó a hacer preguntas detalladas sobre su familia, sus orígenes y, por supuesto, el collar. A medida que la conversación avanzaba, Sofía comenzó a comprender que Carlos estaba dispuesto a cualquier cosa para descubrir el origen de la joya. Sentía que cada respuesta la hacía retroceder en vez de avanzar. Al final, Laura se disculpó y se marchó, dejándola aún más confundida y angustiada que antes. Esa noche, Sofía se sentó junto a la ventana de su modesto departamento, observando las luces de la ciudad mientras acariciaba el collar entre sus dedos. Quería que su madre estuviera allí, quería entender por qué esa joya causaba tanto revuelo, por qué el señor Santamaría parecía casi obsesionado con ella. Su vida había sido tranquila hasta que comenzó a trabajar en esa oficina, y ahora se sentía como si estuviera en medio de una tormenta que no comprendía. Mientras tanto, Carlos continuaba con su búsqueda en silencio. Esa noche, revisó fotos antiguas y encontró una imagen de Isabel, la mujer que había desaparecido de su vida. En la foto, Isabel sonreía, luciendo el mismo collar con la piedra azul que Sofía llevaba en el cuello. Carlos se sentó, abrumado por la intensidad de los recuerdos. Recordaba las promesas que había hecho y las palabras que alguna vez le susurró a Isabel sobre su futuro juntos, palabras que ahora parecían tan distantes e imposibles. A medida que los días pasaban, la angustia y el sufrimiento de Sofía aumentaban. La presión y la intriga de su jefe la habían llevado a un límite emocional. Ahora, cada vez que entraba en la oficina, sentía que estaba siendo observada, juzgada y medida por algo que escapaba de su entendimiento. Sofía no sabía si podría resistir mucho tiempo más en ese ambiente, pero tampoco veía otra opción. Su necesidad de trabajar era más fuerte que sus temores, y mientras acariciaba el collar, se hacía una promesa silenciosa: no voy a dejar que me quiten lo que me queda de ella. Carlos, por su parte, entendía que la joven era la única conexión que tenía con Isabel, y aunque esa idea le dolía profundamente, sabía que, de alguna manera, necesitaba llegar a la verdad. Sin importar el precio que tuviera que pagar. Los días transcurrían con una tensión creciente para Sofía, quien sentía que el ambiente en la oficina de Carlos Santamaría se volvía cada vez más insoportable. Su jefe continuaba observándola con insistencia, y la visita de Laura aquella noche, con preguntas tan personales, la había dejado en un estado de constante ansiedad. Era como si cada rincón de la oficina guardara un secreto que todos conocían, menos ella. Carlos, por su parte, seguía sumido en sus recuerdos. El collar de Sofía era la conexión tangible con un pasado que él había intentado sepultar. La fotografía de Isabel que había encontrado hacía unos días estaba ahora sobre su escritorio, y cada vez que miraba aquella imagen, la certeza de que Sofía y él compartían algo importante se hacía más intensa. Sabía que no podía seguir atormentándola con preguntas, pero su necesidad de saber la verdad lo empujaba a buscar respuestas. Un día, Carlos decidió hablar nuevamente con Sofía, pero esta vez intentó abordar el tema con un tono más calmado y menos inquisitivo. Esperó a que ella terminara sus labores y la llamó a su oficina. Al ver el mensaje, Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había evitado confrontarlo desde la última vez que hablaron sobre el collar, temiendo que cada conversación pudiera acercarla a una situación insostenible. Al entrar en la oficina, Sofía encontró a Carlos sentado detrás de su amplio escritorio, con la foto de Isabel parcialmente cubierta por algunos documentos. Carlos la miró en silencio, y Sofía sintió como el ambiente se cargaba de una tensión palpable. «Siéntate, por favor», le dijo Carlos en un tono que, aunque no era agresivo, tampoco transmitía la cordialidad que ella esperaba. Sofía obedeció, sentándose al borde de la silla, sin saber qué esperar de aquella reunión. «Sofía, sé que te he puesto en una situación incómoda, y quiero disculparme».
Entiendo que mi comportamiento ha sido inapropiado, comenzó Carlos, y Sofía, que no esperaba una disculpa, se sorprendió al escuchar aquellas palabras. No se preocupe, señor Santamaría. Solo espero estar haciendo bien mi trabajo, respondió Sofía, intentando sonar serena, aunque el nerviosismo en su voz era evidente. Carlos observó el collar por unos segundos antes de continuar. Quiero que sepas que el interés en ese collar no es por capricho. Tiene un significado muy importante para mí, y verlo en ti ha despertado preguntas que pensaba que nunca tendría que hacer, explicó, tratando de transmitirle la sinceridad de su búsqueda. Sofía lo miró, sintiendo que, por primera vez, su jefe le hablaba como alguien vulnerable y no como el hombre poderoso que ella había conocido. Entiendo, señor, pero como ya le dije, mi madre nunca me dio detalles sobre el collar. Solo me dijo que lo cuidara y lo mantuviera conmigo siempre, confesó Sofía, sintiendo una extraña conexión con el hombre que estaba frente a ella. Carlos asintió lentamente, comprendiendo que su dolor y su necesidad de respuestas no iban a ser satisfechos tan fácilmente. Pero antes de que pudiera continuar, un pensamiento cruzó por su mente: si Isabel había tenido una hija, ¿podría ser Sofía esa hija? Era una posibilidad que lo estremecía, pero también lo intrigaba profundamente. Con una mezcla de miedo y esperanza, Carlos preguntó en voz baja: Sofía, ¿tu madre alguna vez te habló sobre su pasado, sobre alguien a quien amó mucho? La pregunta cayó como un peso sobre Sofía. Su madre, que siempre había sido reservada, solía hablarle en términos generales sobre el amor y la vida, pero jamás había mencionado a un hombre específico. Sin embargo, recordó algunos momentos en los que veía a su madre sosteniendo el collar con lágrimas en los ojos, como si reviviera un dolor que nunca compartió con nadie. No, nunca me habló de eso, señor, respondió Sofía, pero en su interior se encendió una chispa de duda. Carlos notó la vacilación en su respuesta y decidió que no podía seguir presionándola sin pruebas más concretas. Después de unos momentos en silencio, la despidió con una leve inclinación de cabeza. Gracias, Sofía. Puedes retirarte, dijo, y ella salió de la oficina sin mirar atrás, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Esa noche, en su departamento, Sofía se sentó junto a su hermana menor, Clara, quien, aunque era joven, percibía la angustia en el rostro de su hermana. Clara la miró con preocupación y tomó su mano. ¿Estás bien, Sofía? Desde que empezaste a trabajar allí, parece que cargas algo muy pesado, le dijo en voz baja. Sofía sonrió débilmente, sin saber cómo explicarle lo que estaba pasando. Solo es el trabajo, Clara. Es más difícil de lo que esperaba, respondió, intentando calmar a su hermana. Pero la verdad era que su vida había cambiado profundamente desde que entró a la empresa de Carlos Santamaría. La incertidumbre y el miedo la acompañaban cada día, y la presión de su jefe la sumía en un sufrimiento constante que comenzaba a desgastarla. Mientras Clara se quedaba dormida, Sofía acariciaba el collar, buscando algún tipo de consuelo en aquella joya que alguna vez había sido un símbolo de amor y protección. Sentía que su madre había querido protegerla al darle el collar, pero ahora era como si esa joya se hubiera convertido en la fuente de todos sus problemas. Carlos, en su propio apartamento, también se sentía atormentado. No podía ignorar la posibilidad de que Sofía fuera la hija de Isabel. La imagen de aquella mujer seguía fresca en su mente, y aunque había intentado olvidarla, el dolor y la culpa por haberla perdido se mantenían vivos. Aquella noche, finalmente tomó la decisión de confrontar su pasado. Decidió que buscaría la forma de investigar más a fondo, con la esperanza de descubrir si Sofía era realmente el último vínculo con la mujer que una vez había amado. Los días que siguieron se tornaron aún más oscuros para Sofía. Carlos, ahora consumido por su obsesión, ordenó a su equipo que revisara archivos antiguos, registros y cualquier documento que pudiera darle una pista sobre el pasado de Isabel y sobre si Sofía estaba conectada con él. Sofía percibía que algo sucedía en la empresa, y los murmullos de los empleados aumentaban su inseguridad. El sufrimiento emocional y la presión comenzaron a afectarla físicamente. Su salud se deterioraba, y la preocupación constante la dejaba exhausta. Cada vez que entraba a la oficina, sentía como si todas las miradas estuvieran sobre ella, como si Carlos hubiera puesto en marcha un juego del cual ella no entendía las reglas.
Su vida, que antes era simple pero tranquila, ahora era una constante lucha por mantener el control. Carlos, atrapado en sus propios conflictos, no era capaz de ver el impacto que su obsesión estaba teniendo en Sofía. Solo podía enfocarse en el collar y en la posibilidad de encontrar respuestas a un pasado que, quizás, era mejor dejar en el olvido. Al mismo tiempo, el dolor que había reprimido durante años comenzaba a desbordarse, y su sufrimiento lo hacía más impaciente y desesperado. Finalmente, un día, mientras Sofía terminaba su jornada, recibió un mensaje de Carlos pidiéndole que fuera a su oficina de inmediato. El corazón de Sofía latía con fuerza, y el miedo se apoderó de ella. Sentía que algo muy serio estaba a punto de suceder, pero no tenía opción más que obedecer. Al llegar a la oficina, encontró a Carlos de pie, con una expresión de desesperación en el rostro. Él la miró intensamente y, sin preámbulos, le mostró una carta que había encontrado en sus archivos personales. «Sofía, necesito que leas esto», le dijo, con la voz quebrada. Sofía tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Era una carta antigua, firmada por Isabel, donde hablaba de su amor por un hombre a quien había dejado sin explicaciones. Al leerla, Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. Entendía, en ese momento, que el sufrimiento de su jefe estaba directamente conectado con el collar, con su madre y, quizás, con su propia existencia. Carlos la observó en silencio, esperando una reacción, pero Sofía solo podía mirarlo con lágrimas en los ojos. Comprendiendo que sus vidas estaban entrelazadas de una forma dolorosa y compleja que ninguno de los dos podría haber previsto. Sofía sostenía la carta entre sus manos temblorosas. Apenas podía asimilar las palabras de amor y desconsuelo que su madre, Isabel, había dejado en aquella carta. Al leer cada línea, sentía como si un vacío se abriera dentro de ella, un vacío donde la figura de su madre se volvía aún más enigmática, llena de secretos que ella nunca había imaginado. La carta revelaba un amor profundo y sincero, pero también una decisión dolorosa. Isabel había abandonado a aquel hombre, al hombre que ahora era su jefe. Carlos la observaba en silencio, su mirada entre la angustia y la expectativa, esperando cualquier señal de comprensión en el rostro de Sofía. En su interior, Carlos libraba una batalla entre el dolor y la esperanza. Quería creer que Sofía era su hija, pero también temía que aquel descubrimiento rompiera el poco equilibrio que había logrado mantener en su vida. Años de sufrimiento y vacío volvían a golpearlo con fuerza, y aunque había logrado construir un imperio, no había podido llenar el hueco que Isabel había dejado en su corazón. Sofía respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. «¿Por qué tiene esta carta, señor? ¿Qué relación tenía con mi madre?», preguntó finalmente, sin poder ocultar el dolor en su mirada. La imagen de su madre, siempre tan fuerte y reservada, ahora se desmoronaba en su mente, como si una capa de misterio envolviera cada recuerdo que tenía de ella. Carlos, incapaz de sostenerle la mirada, desvió la vista hacia la ventana, como si encontrara difícil revivir aquellos momentos que creía enterrados. Isabel fue el gran amor de mi vida. Éramos jóvenes y teníamos sueños juntos, pero un día, sin ninguna explicación, ella desapareció. Nunca supe por qué, nunca entendí su silencio. Esta carta es lo único que dejó de sí misma, y siempre me pregunté qué había sido de ella. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Sofía, y de repente comprendió que su madre había llevado consigo un pasado lleno de secretos. Sintió una mezcla de rabia y dolor, y una parte de ella deseaba gritarle a su madre por haberla dejado en la oscuridad, por haberle ocultado algo tan importante. Pero también sintió una tristeza profunda al imaginar lo sola que debió sentirse Isabel al tomar aquella decisión. No podía odiarla, pero tampoco lograba entenderla. Carlos, al ver las lágrimas en los ojos de Sofía, sintió una mezcla de culpa y compasión. Sabía que había desenterrado un dolor inmenso para ambos, pero no podía detenerse ahora. «Sofía, necesito saber algo. ¿Eres mi hija?». La pregunta escapó de sus labios con un tono de desesperación, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse en la habitación. Sofía se quedó en silencio, asimilando la pregunta y tratando de encontrar una respuesta dentro de sí misma.
Nunca había conocido a su padre, y cada vez que preguntaba a su madre sobre él, Isabel cambiaba de tema o le respondía que había sido alguien muy especial, pero que no formaría parte de sus vidas. Con el corazón destrozado, Sofía se dio cuenta de que no tenía respuestas. Las decisiones de su madre habían dejado en su vida un vacío que nadie podía llenar. No lo sé, señor. Mi madre nunca me habló de usted, ni de un padre. Solo me dijo que el collar era importante y que siempre lo llevara conmigo, pero eso es todo. No tengo más información que pueda darle, respondió Sofía con la voz quebrada, sintiéndose vulnerable y perdida. Carlos sintió como una oleada de frustración lo embargaba. Quería respuestas, pero sabía que Sofía estaba tan a oscuras como él. Se acercó a ella, intentando consolarla, aunque sabía que ninguna palabra podría aliviar el dolor que ambos compartían en aquel momento. Siento haberte puesto en esta situación, Sofía. No debí presionarte de esta manera, pero necesitaba entender, dijo, con una voz cargada de remordimiento. Sofía asintió, sin saber qué decir. La conexión entre ellos era tan dolorosa como inesperada, y aunque una parte de ella deseaba salir corriendo, otra sentía la necesidad de saber más. De comprender quién había sido realmente su madre y por qué había tomado decisiones tan difíciles. Los días siguientes fueron un infierno emocional para ambos. Carlos, incapaz de concentrarse en su trabajo, se sumergía en recuerdos y en posibles explicaciones sobre la vida de Isabel y lo que los había separado. Cada vez que veía a Sofía en la oficina, sentía que estaba viendo una parte de Isabel, un fragmento de su amor perdido. El sufrimiento que había reprimido durante años ahora se manifestaba de formas que no podía controlar. Sofía, por su parte, comenzó a tener problemas de salud. Las noches sin dormir y el constante estrés de sentirse observada la habían llevado al límite. Su hermana, Clara, notó su deterioro, pero cada vez que le preguntaba qué sucedía, Sofía le respondía que todo estaba bien, aunque en su interior sentía que se estaba desmoronando. La incertidumbre sobre su identidad y el dolor de no saber quién era su padre la consumían día a día. Finalmente, Carlos decidió que no podía seguir en esa situación indefinida. Necesitaba una respuesta definitiva. Después de pensarlo mucho, tomó la decisión de proponerle a Sofía hacerse una prueba de ADN. Sabía que era un paso extremo, pero no podía vivir más en la incertidumbre. Al día siguiente, la llamó a su oficina y, al verla entrar, su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de hacerle una propuesta que podría cambiar sus vidas para siempre. Sofía, sé que todo esto ha sido difícil para ti, y lamento profundamente haberte puesto en esta situación. Pero necesito saber la verdad, y creo que tú también tienes derecho a conocerla, dijo Carlos, mirándola a los ojos con sinceridad. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco al entender lo que Carlos estaba a punto de pedirle. No podía negar que ella también quería saber si él era su padre, pero la idea de confirmarlo con una prueba la aterrorizaba. Sabía que la respuesta podría cambiar su vida de maneras que no estaba preparada para enfrentar. ¿Qué está proponiendo, señor?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Carlos suspiró y, con voz temblorosa, respondió, una prueba de ADN. No quiero obligarte a nada, pero si aceptas, podríamos tener la respuesta que ambos necesitamos. Sofía bajó la mirada, sintiendo como una mezcla de miedo y esperanza se apoderaba de ella. La posibilidad de que Carlos fuera su padre era algo que nunca había considerado, y aunque su mente intentaba procesarlo, sus emociones la desbordaban. Sin embargo, después de unos segundos de reflexión, levantó la cabeza y, con una voz suave, respondió, «Está bien, señor. Hagámoslo». Carlos sintió una mezcla de alivio y nerviosismo al escucharla. Sabía que la prueba podría traer consigo respuestas dolorosas o liberadoras, pero era el único camino para cerrar el círculo de sufrimiento que ambos compartían. La prueba se programó para el día siguiente, y aunque intentaron concentrarse en sus tareas, ambos sabían que su vida nunca sería la misma después de obtener los resultados. Esa noche, Sofía regresó a su hogar y se sentó junto a Clara, quien la miraba con preocupación. «¿Qué pasa, Sofía? Te noto tan distante y cansada, dime, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó su hermana con voz suave. Sofía la abrazó con fuerza,
sin saber cómo explicarle la tormenta de emociones que la consumía. Clara, solo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaremos juntas. Eres lo más importante en mi vida, susurró, sintiendo que el futuro era una nebulosa incierta que solo el tiempo y la verdad podrían aclarar. Carlos, en su departamento, contemplaba la foto de Isabel por última vez antes de acostarse, preguntándose qué habría sucedido si ella nunca lo hubiera dejado. A la mañana siguiente, recibirían la respuesta que definiría sus vidas, y aunque sentía miedo, también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier verdad. La mañana de la prueba de ADN llegó con un aire de tensión palpable. Sofía se despertó sintiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. No había logrado dormir más de un par de horas, y su mente estaba llena de dudas y temores. Cada paso hacia la clínica la hacía cuestionarse si estaba preparada para descubrir la verdad sobre sus orígenes. La única figura paterna en su vida había sido una idea lejana, casi irreal, y aunque nunca lo había admitido, había sentido un vacío. Pero descubrir que Carlos Santamaría podría ser su padre la llenaba de emociones que apenas lograba comprender. Carlos también se preparaba para el día con un nerviosismo que hacía tiempo no experimentaba. Había enfrentado riesgos financieros, crisis empresariales y decisiones de vida o muerte en el mundo de los negocios, pero nada de eso se comparaba con la incertidumbre de este momento. Si el resultado confirmaba que Sofía era su hija, se enfrentaría a un pasado que había creído perdido para siempre. Cuando ambos llegaron a la clínica, el ambiente era frío e impersonal. Carlos intentó mantenerse sereno, pero sus manos temblaban ligeramente y Sofía notaba su nerviosismo. Tras el procedimiento, la enfermera les informó que los resultados estarían listos en unos días. Esos días se sintieron eternos. Ambos regresaron a sus respectivas vidas, pero la espera y la incertidumbre los atormentaban cada segundo. Carlos trataba de refugiarse en su trabajo, pero cada vez que veía el collar en su mente o el rostro de Sofía, recordaba a Isabel. Sabía que había sido duro con ella en el trabajo, había puesto una presión enorme sobre alguien que no tenía las respuestas que él buscaba. Sentía remordimiento, pero también un deseo de reparar el tiempo perdido. Cada noche, en la soledad de su lujoso apartamento, se preguntaba cómo cambiaría su vida si los resultados confirmaban que Sofía era su hija. ¿Podría recuperar el tiempo perdido? ¿Podría ser un buen padre para ella, después de todo? Mientras tanto, Sofía intentaba concentrarse en cuidar de su hermana, Clara, quien notaba el estrés y la tristeza en los ojos de su hermana mayor. Clara era el ancla que la mantenía firme. Cada vez que Sofía sentía que el miedo la sobrepasaba, recordaba la promesa de proteger a su hermana, de darle una vida mejor. Pero ahora, la posibilidad de que Carlos fuera su padre le hacía sentir una traición hacia la memoria de su madre, quien había luchado sola durante tantos años. ¿Qué habría pensado Isabel de toda esta situación? ¿Habría deseado que su hija descubriera esta verdad? Pasaron 3 días de espera interminable y finalmente llegó el momento de conocer los resultados. Carlos citó a Sofía en su oficina, en lugar de la clínica, en un intento de preservar la privacidad de aquel momento tan personal. Sofía llegó al lugar con el corazón latiendo con fuerza y apenas pudo alzar la mirada para ver a Carlos. La tensión en el aire era tan densa que apenas podían respirar. Carlos tenía en sus manos el sobre con los resultados y el temblor en sus manos era evidente. ¿Estás lista?, preguntó Carlos en voz baja, tratando de sostenerle la mirada. Sofía asintió, aunque en su interior sentía que nunca estaría realmente preparada para lo que ese sobre contenía. Carlos abrió el sobre lentamente, sacando la hoja con los resultados. Durante unos segundos, observó la página en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas al leer el resultado. Levantó la vista hacia Sofía, intentando decir algo, pero las palabras no salían. Finalmente, con voz entrecortada, le dijo: «Sofía, eres mi hija». La declaración quedó flotando en el aire, y Sofía sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La información era demasiado abrumadora para procesarla de inmediato. Su jefe, el hombre que había temido y respetado, ahora se revelaba como su padre biológico. Las emociones la sobrepasaron, alegría, tristeza, rabia y confusión se mezclaban en su corazón.
La mirada de Carlos reflejaba un torbellino similar de emociones, pero también un profundo remordimiento. «Perdóname, Sofía», murmuró Carlos, con la voz rota. «No puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero que sepas que nunca te habría abandonado, si hubiera sabido». Sofía apenas podía sostenerle la mirada. Aunque una parte de ella anhelaba tener un padre, otra parte sentía resentimiento. Su madre había sufrido sola durante tantos años, y ahora él, sin más, aparecía en su vida. Quería creer en su sinceridad, pero el dolor de su madre la mantenía cautelosa. «No sé si puedo simplemente aceptar esto, señor Santamaría». «Mi madre, ella nunca me habló de usted, nunca me dijo nada», respondió, con lágrimas en los ojos. Carlos sintió el peso de esas palabras y asintió, aceptando la verdad que las acompañaba. Sabía que no podía pedirle que lo aceptara de inmediato, pero también comprendía que este era el comienzo de algo que tendría que construir con paciencia. «Entiendo, Sofía. No espero que me aceptes como padre de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, de cualquier forma que necesites», dijo, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Sofía asintió, pero no respondió. La mezcla de emociones en su interior era tan confusa que necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Salió de la oficina sin decir una palabra más, dejando a Carlos solo, sumido en sus propios pensamientos. Aquel día, ambos regresaron a sus hogares con una sensación de pérdida y esperanza a la vez. Para Sofía, la idea de tener un padre era completamente ajena, y aunque en el fondo deseaba poder aceptarlo, el peso de los años de silencio y sufrimiento de su madre la frenaban. Clara, quien notaba la tristeza en el rostro de su hermana, la abrazó en silencio cuando llegó a casa, ofreciéndole el consuelo que tanto necesitaba. Sofía la abrazó con fuerza, sintiendo que Clara era lo único estable en su vida, y prometió que no dejaría que la situación con Carlos la separara. Carlos, en su departamento, se sentía abrumado por el descubrimiento. Sofía era su hija, la única familia que tenía, y aunque quería desesperadamente ser parte de su vida, también entendía que tendría que ganarse su confianza. Sabía que los próximos días serían cruciales y que cada paso tendría que ser cuidadoso para no romper la posibilidad de tener una relación con ella. En los días siguientes, Carlos intentó acercarse a Sofía de maneras sutiles. Le ofrecía palabras de ánimo, un café en la oficina, pequeños gestos que reflejaban su deseo de formar una conexión. Pero Sofía se mostraba reservada, y aunque aceptaba sus palabras y gestos con educación, mantenía una distancia que él respetaba. Carlos entendía que el sufrimiento de su madre y el dolor de los años de abandono eran barreras que tendría que superar. Un día, Carlos se armó de valor y decidió hablarle de su amor por Isabel, la madre de Sofía. Se sentaron en su oficina, y él compartió algunos de los recuerdos más felices de su juventud, intentando mostrarle a Sofía que, a pesar de los errores, su amor había sido real. Sofía lo escuchaba con atención, y aunque sus palabras no borraban el sufrimiento de su madre, le permitían ver una nueva faceta de su pasado. Al final de la conversación, Sofía miró a Carlos con lágrimas en los ojos y le dijo: «No sé si alguna vez podré llamarte, papá, pero aprecio que estés tratando de ser honesto conmigo. Quizás podamos ir paso a paso». Carlos asintió, sintiendo que había una pequeña esperanza. «Paso a paso, Sofía. No pido nada más». Ambos sabían que el camino sería largo y difícil, pero en ese momento compartían una esperanza renovada de construir algo nuevo a partir del dolor que los unía. La revelación de la paternidad había creado un espacio de tensión y silencio entre Sofía y Carlos. Aunque ambos compartían el deseo de construir algún tipo de relación, los años de ausencia y el sufrimiento por las decisiones pasadas de Isabel formaban una barrera invisible entre ellos. Para Sofía, aceptar a Carlos como padre significaba enfrentarse a la posibilidad de que su vida hubiese sido distinta si él hubiera estado presente. Pero el peso del silencio de su madre la hacía dudar en abrirse a esa idea. Carlos, por su parte, entendía que no podía forzar la cercanía con Sofía. Sabía que las heridas causadas por su ausencia, aunque involuntaria, aún necesitaban sanar. Sin embargo, cada vez que la veía en la oficina, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Sofía era fuerte, trabajadora y dedicada,
Pero también notaba que había algo quebrado en su interior, algo que él, como padre, había contribuido a crear, aunque no fuera consciente de ello. En un intento de acercarse a Sofía, Carlos organizó una pequeña reunión en su oficina después de la jornada laboral. La invitó a tomar un café y charlar sobre cualquier tema fuera del trabajo. Sofía aceptó con una mezcla de dudas y curiosidad, consciente de que este sería uno de los primeros pasos hacia una posible reconciliación. Mientras bebían el café, Carlos compartió algunas anécdotas sobre su juventud, sus primeros años en los negocios y cómo había conocido a Isabel. A medida que hablaba, se dio cuenta de que, a pesar de los años, los recuerdos de Isabel seguían frescos en su memoria. Recordaba la dulzura en su risa y la forma en que ella iluminaba cualquier lugar. Mientras contaba esto, Sofía lo escuchaba en silencio, intentando procesar la idea de que su madre había sido alguien tan importante para él. Tu madre era una mujer especial, Sofía. Una persona que dejó una marca profunda en mi vida. Si ella no hubiera desaparecido de repente, tal vez todo habría sido diferente, confesó Carlos, con una voz cargada de emoción y arrepentimiento. Sofía sintió como el resentimiento que llevaba dentro comenzaba a suavizarse, aunque aún mantenía una distancia emocional. Las palabras de su madre le venían a la mente, aquellas pocas veces en las que había mencionado su amor por alguien que, por razones desconocidas, no formaría parte de sus vidas. Pero la situación no le resultaba fácil, aceptar a Carlos como su padre implicaba cuestionar toda la vida que había llevado hasta ese momento. Sabe, señor, aunque intento entender lo que me cuenta, para mí no es sencillo. Mi madre nunca me habló de usted, nunca me explicó por qué eligió estar sola, y eso me duele. A veces siento que mi vida habría sido diferente si las cosas hubieran sido distintas, confesó Sofía, tratando de mantener la compostura. Carlos la miró con una mezcla de dolor y empatía. Lo sé, Sofía. Y entiendo que no puedo cambiar lo que sucedió, pero si quiero estar aquí para ti, ahora, si me dejas. No quiero que pienses que esto es solo por remordimiento, es porque realmente quiero ser parte de tu vida, dijo Carlos, intentando que sus palabras fueran un reflejo sincero de sus sentimientos. Sofía asintió, sin saber cómo responder. La verdad era que sentía una gran confusión en su interior. Por un lado, deseaba confiar en él, pero también sabía que el vacío dejado por su madre no se llenaría con facilidad. Sin embargo, había algo en el tono de Carlos, en su sinceridad, que comenzaba a romper poco a poco la coraza que había construido alrededor de sus emociones. Con el tiempo, Carlos empezó a hacer pequeños gestos para ganar la confianza de Sofía. Se ofrecía a llevarla a casa en su automóvil después del trabajo y le daba la oportunidad de conocer su vida fuera del ámbito laboral. Aunque al principio Sofía se mostraba reservada, poco a poco comenzó a relajarse en su presencia, aprendiendo a ver al hombre que era, más allá del jefe autoritario que había conocido. Una tarde, mientras Carlos la dejaba en la entrada de su edificio, Clara salió para recibir a su hermana. Sofía le presentó a Carlos, quien sintió una punzada en el corazón al ver a la pequeña hermana de Sofía. Sabía que él también habría podido ser una figura de apoyo para Clara si hubiera sabido de su existencia. Carlos observó a ambas hermanas y comprendió que, aunque estaba lejos de ser el padre ideal, aún tenía la oportunidad de aportar algo positivo a sus vidas. Durante las siguientes semanas, Carlos invitó a ambas hermanas a cenas ocasionales y pequeñas salidas. Intentaba demostrarles que podían contar con él, que estaba dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Clara, con su inocencia, aceptó rápidamente a Carlos como parte de su familia. Sofía, sin embargo, seguía siendo cautelosa, aunque cada día sentía que los muros que había construido se debilitaban poco a poco. Sin embargo, la lucha interna de Sofía se intensificaba a medida que crecía su cercanía con Carlos. Por las noches, a menudo se encontraba pensando en su madre, en su silencio y en las decisiones que había tomado. Se preguntaba si Isabel había sido feliz o si había sufrido en soledad. Había momentos en los que deseaba reprocharle a su madre por no haberle contado la verdad, pero también sabía que, al final, Isabel había hecho lo que había creído mejor para ambas. Finalmente, una noche, en un intento de reconciliarse con su pasado, Sofía fue a la tumba de su madre. Llevó consigo una pequeña flor y el collar que ahora colgaba de su cuello.
Al llegar, se arrodilló frente a la lápida y comenzó a hablar en voz baja. Mamá, sé que tuviste tus razones, pero es difícil entenderlas ahora que él está aquí, intentando formar parte de mi vida. No sé cómo sentirme, no sé si estoy traicionando tu memoria al abrirle las puertas, pero quiero pensar que tú querías que yo fuera feliz, susurró Sofía, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una paz extraña la envolvía. Era como si, al expresar sus sentimientos, una parte del dolor y la confusión se disipara. Al salir del cementerio, tomó una decisión. Aunque no podía borrar el pasado, estaba dispuesta a darle una oportunidad a Carlos, no por él, sino por ella misma. Necesitaba descubrir si ese hombre que decía ser su padre podía realmente llenar el vacío que había sentido durante tantos años. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, Carlos la recibió con una sonrisa cálida, y Sofía le devolvió el gesto, aunque de forma tímida. Al notar la apertura en su actitud, Carlos se acercó y le dijo en voz baja, «Gracias por darme esta oportunidad, Sofía. Prometo no decepcionarte». Sofía asintió, todavía luchando con sus emociones, pero también con una nueva determinación. Sabía que el camino sería difícil, lleno de recuerdos y preguntas sin respuesta, pero estaba dispuesta a intentarlo. Por primera vez, veía un rayo de esperanza en medio del sufrimiento que había llevado consigo durante tanto tiempo. A medida que Sofía y Carlos intentaban construir una relación a partir de la revelación de su vínculo, ambos se enfrentaban a un torrente de emociones. Para Sofía, cada día junto a Carlos era un intento constante de reconciliarse con el vacío que su madre había dejado al no revelarle la verdad. Y aunque había decidido darle una oportunidad a Carlos, la sombra de Isabel la acompañaba en cada paso. Las preguntas y las dudas sobre su madre persistían en su mente, y aunque deseaba confiar en Carlos, le resultaba difícil. Carlos, por otro lado, sabía que no sería fácil ganarse la confianza de Sofía. Intentaba ser paciente y comprensivo, sin invadir demasiado su vida. Pero también era consciente de que cada momento que pasaban juntos era una oportunidad invaluable de mostrarle a su hija que estaba allí para ella. A menudo se sorprendía mirándola desde su despacho, orgulloso de la joven en la que se había convertido, pero también dolido por los años perdidos. Un fin de semana, Carlos decidió organizar una cena en su casa e invitó a Sofía y a Clara. Sabía que era arriesgado, ya que Sofía aún no se sentía del todo cómoda con él, pero deseaba crear un espacio donde ambas pudieran relajarse y compartir una velada sin las presiones del trabajo. Clara aceptó la invitación con entusiasmo, emocionada ante la idea de una noche diferente, pero Sofía aún dudaba. Finalmente, aceptó, consciente de que si quería avanzar en su relación con Carlos, tenía que permitirse estos momentos. Esa noche, cuando llegaron a la residencia de Carlos, Sofía se sorprendió al ver el lado más personal de su jefe. La casa, aunque elegante y lujosa, tenía un aire acogedor y cálido. Clara se sintió fascinada por cada detalle, recorriendo la sala de estar y comentando con entusiasmo cada rincón. Carlos las recibió con una sonrisa sincera, notando la cautela de Sofía, pero decidió no presionarla. La cena transcurrió en un ambiente ligero. Carlos compartía anécdotas de su juventud, algunas de sus experiencias en los negocios y momentos divertidos que había vivido. Clara reía con facilidad y hacía preguntas sin filtro, mostrando la inocencia de quien aún no conoce las complejidades de la vida adulta. Sofía observaba a su hermana y a Carlos, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. Era como si, por un momento, la carga de su pasado se aligerara, y por primera vez en mucho tiempo, lograba disfrutar de la compañía de Carlos sin sentirse presionada. Al finalizar la cena, Carlos se retiró un momento para traer una pequeña caja. Al regresar, la colocó en la mesa frente a Sofía y Clara, y les explicó, «Este es un recuerdo familiar, algo que me pertenece, pero que quiero que tengan ustedes ahora. Es una forma de expresarles que quiero ser parte de sus vidas, en la medida en que ustedes me lo permitan». Sofía miró la caja con sorpresa y algo de temor. Al abrirla, encontró una medalla antigua, con grabados que denotaban su antigüedad y valor. En el reverso, había una inscripción que decía, «Para quien dé sentido a mi vida». Las palabras le resonaron profundamente,
y Sofía sintió como la barrera emocional que había construido comenzaba a romperse. Gracias, susurró, con la voz cargada de emoción, sin poder mirar a Carlos directamente. No estaba segura de cómo procesar aquel gesto. Sabía que Carlos intentaba construir un vínculo genuino, y aunque una parte de ella todavía dudaba, otra parte empezaba a ver la sinceridad en cada acto. Al final de la noche, Carlos se ofreció a llevarlas a casa, y durante el camino, Clara se quedó dormida en el asiento trasero. Sofía observaba a su hermana y, en silencio, agradecía la oportunidad de brindarle una estabilidad que nunca pensó que tendría. Al llegar a su edificio, antes de bajarse del auto, Sofía se giró hacia Carlos. Gracias por esta noche. Sé que no ha sido fácil, pero valoro que esté tratando de hacer esto bien, le dijo Sofía, con una sonrisa tenue. Carlos, sorprendido por sus palabras, asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. No tienes que agradecerme, Sofía. Quiero ser parte de tu vida, y haré lo que sea necesario para merecer esa oportunidad, respondió Carlos, con sinceridad. Sofía bajó del auto con una sensación de alivio, aunque también de confusión. Cada paso que daba hacia una relación con Carlos era una lucha contra sus propios miedos y resentimientos, pero sabía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, en los días siguientes, el temor de perder a Carlos comenzó a afectarla. Cada vez que él salía de la oficina o mencionaba algún viaje de negocios, Sofía sentía un miedo irracional de que él desapareciera, tal como lo había hecho su madre años atrás. Sabía que no era justo culparlo por el abandono de Isabel, pero su corazón cargaba con la herida de la pérdida, y temía que Carlos, de alguna manera, pudiera replicar esa historia de dolor. Carlos, consciente de la fragilidad de su relación con Sofía, comenzó a asegurarse de comunicarle sus planes. Antes de cada reunión importante o viaje de negocios, se despedía de ella con una sonrisa y una promesa de que regresaría. Era su forma de demostrarle que no la abandonaría, de que estaba dispuesto a luchar contra cualquier cosa por mantener su lugar en su vida. La relación entre ambos se fue fortaleciendo poco a poco, con altibajos y momentos difíciles. Cada sonrisa, cada charla y cada gesto de confianza eran un paso hacia la construcción de algo nuevo. Carlos comprendía que su papel como padre no sería fácil, pero estaba dispuesto a asumirlo, porque sabía que Sofía y Clara eran su única familia, el ancla que le daba sentido a su vida. Sin embargo, el dolor seguía presente. Sofía a menudo se encontraba luchando contra la sombra de su madre y el abandono que había experimentado. Sabía que Carlos intentaba protegerla y apoyarla, pero había días en que el recuerdo de su madre era tan fuerte que el resentimiento volvía a surgir. Era una batalla interna constante, una lucha por aceptar el amor de un padre que apenas estaba descubriendo. Al ver el esfuerzo de Carlos y la alegría de Clara, Sofía finalmente comprendió que, aunque no podía borrar el pasado, podía aprender a vivir con él. Empezaba a entender que su madre había tomado decisiones difíciles por amor y que ahora, ella tenía la oportunidad de construir una relación sincera y honesta con Carlos. Carlos, por su parte, veía el cambio en Sofía. Notaba que, aunque su relación aún era frágil, la confianza entre ambos crecía poco a poco. Sabía que los años de ausencia no se borrarían, pero estaba dispuesto a construir algo sólido y real. Cada día junto a Sofía y Clara era un recordatorio de que el amor verdadero se construía con tiempo, dedicación y paciencia. La paz que ambos buscaban aún estaba lejos de alcanzarse por completo, pero en esos pequeños momentos juntos, Sofía y Carlos empezaban a construir una vida llena de esperanza y reconciliación. El vínculo entre Sofía y Carlos seguía fortaleciéndose poco a poco, aunque el pasado aún pesaba en sus corazones. A pesar de los gestos amables de Carlos y su constante interés por demostrar que estaba ahí para ella, Sofía no podía evitar sentirse en conflicto. La posibilidad de abrirse completamente a él la llenaba de temor. La relación con su madre había sido todo en su vida, y ahora, permitir que Carlos ocupara un espacio similar era una decisión que no podía tomar a la ligera. Sofía también sentía el miedo persistente de que Carlos, como su madre en el pasado, pudiera desaparecer en cualquier momento. Esta inseguridad se manifestaba cada vez que Carlos mencionaba sus viajes de negocios. Aunque Carlos intentaba tranquilizarla asegurándole que regresaría,
el miedo al abandono estaba tan profundamente arraigado en ella que le resultaba difícil confiar en sus promesas. Cada noche, los recuerdos de su infancia y la ausencia de una figura paterna le recordaban la soledad y el sufrimiento que había experimentado durante tantos años. Una tarde, Carlos notó el cansancio y la tensión en el rostro de Sofía. Le preocupaba verla así, y, tras el final de la jornada, la invitó a tomar un café. Al principio, ella dudó, pero al final aceptó, sintiendo que quizás ese sería el momento de compartir sus temores. Ambos se sentaron en una cafetería cerca de la oficina, en una esquina tranquila donde podían hablar sin interrupciones. Carlos, consciente de la vulnerabilidad de Sofía, fue directo al grano. Sofía, sé que te cuesta confiar en mí. Entiendo que el pasado te ha hecho sentir insegura, y que mi ausencia todos estos años ha dejado una herida difícil de sanar. Pero estoy aquí y quiero saber lo que piensas, lo que sientes. Quiero ayudarte a superar estos miedos, le dijo, con una honestidad que rara vez compartía. Sofía lo miró, dudando si debía o no abrirse por completo. No quería parecer débil, pero el peso de sus emociones comenzaba a volverse insoportable. Finalmente, con voz temblorosa, confesó, es difícil, señor, quiero confiar en usted, de verdad. Pero cuando lo veo irse de la oficina o cuando menciona sus viajes, siento este miedo terrible de que un día, simplemente, no vuelva. Es irracional, pero es un miedo que no logro controlar. Carlos escuchó en silencio, comprendiendo el impacto que su ausencia había tenido en ella. Tomó una profunda respiración y le respondió con voz calmada, Sofía, comprendo lo que sientes. Y quiero que sepas que no planeo irme a ningún lado. Estos años sin ti fueron difíciles también para mí y no pienso desperdiciar esta oportunidad. Quiero ser parte de tu vida, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo tome para que puedas confiar plenamente en mí. Sofía asintió, sintiendo que un pequeño alivio comenzaba a deshacerse en su pecho. Las palabras de Carlos tenían un efecto tranquilizador, pero ella sabía que el proceso de sanar sus miedos no sería inmediato. Sin embargo, se comprometió a intentarlo, a darle a Carlos la oportunidad de demostrarle que él era diferente y que estaba dispuesto a quedarse. Las semanas siguientes marcaron un punto de inflexión en su relación. Sofía, con cautela, comenzó a abrirse más a Carlos, compartiendo pequeñas historias sobre su infancia, sus sueños y los sacrificios que había hecho para mantener a su hermana Clara. Carlos escuchaba cada palabra con atención, dándose cuenta de la fortaleza de su hija y de los desafíos que había enfrentado sin él. Aunque era doloroso para él saber que no había estado ahí para ella, también sentía una profunda admiración por la mujer en la que se había convertido. Una tarde, Carlos organizó una visita a un centro cultural de la ciudad y llevó a Sofía y a Clara. La salida resultó ser un éxito. Clara disfrutaba de cada exposición y actividad, mientras que Sofía comenzaba a relajarse y a disfrutar de la compañía de Carlos. Al verlas, Carlos sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. En esos momentos, lograba olvidarse del dolor del pasado y enfocarse en el presente que estaba construyendo con ambas. Al finalizar la visita, Clara, que se había encariñado rápidamente con Carlos, le dio un abrazo inesperado y le dijo, gracias por todo, Carlos. Ojalá podamos hacer esto más seguido. Carlos, conmovido, le sonrió y le devolvió el abrazo, sintiendo que, aunque lentamente, el vínculo familiar que tanto había deseado estaba creciendo. Sin embargo, esa noche, el peso del pasado volvió a golpear a Sofía. Mientras miraba el collar que su madre le había dejado, no podía evitar preguntarse si Isabel habría aprobado esta relación. Sentía que, al acercarse a Carlos, traicionaba la memoria de su madre, quien había soportado tanto en silencio. La culpa y el dolor la consumían, y se encontró en una batalla emocional entre honrar a su madre y darle una oportunidad a Carlos. Carlos, al percatarse de la distancia que Sofía comenzaba a poner nuevamente entre ellos, decidió enfrentarla. Una tarde, después del trabajo, la invitó a conversar en privado. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir evitando el tema. Se sentaron en su oficina, y Carlos, con voz seria pero comprensiva, le dijo: Sofía, noto que algo te preocupa, algo que va más allá de nosotros. Sé que es difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte.
si hay algo que te impide confiar plenamente en mí, dímelo. No quiero que nada quede sin resolver entre nosotros. Sofía, tras un momento de silencio, se armó de valor y confesó sus miedos. Me siento atrapada entre dos partes de mi vida, Señor. Entre el recuerdo de mi madre, su silencio y su sufrimiento, y usted. Siento que al acercarme a usted, estoy traicionando su memoria. Es como si al aceptar esta relación estuviera olvidándola, y eso me atormenta. Carlos asintió, comprendiendo la complejidad de sus emociones. Sabía que la figura de Isabel era una presencia constante y poderosa en la vida de Sofía, y entendía que su hija necesitaba reconciliarse con el pasado para poder avanzar. Con voz suave y comprensiva, le respondió: Sofía, nunca quise reemplazar a tu madre. Isabel fue alguien único en mi vida, y sé que también lo fue para ti. Lo que intento es ser un apoyo para ti, alguien en quien puedas confiar, pero sé que Isabel siempre ocupará un lugar importante en tu corazón. No tienes que elegir entre ella y yo. Podemos recordar su memoria juntos, sin que eso afecte lo que estamos construyendo. Las palabras de Carlos resonaron en el corazón de Sofía. Entendió que Carlos no intentaba llenar el espacio que su madre había dejado, sino que deseaba ser una figura de apoyo en su vida. Era una revelación que le permitió sentir, por primera vez, que ambos podían convivir con el recuerdo de Isabel sin que eso los separara. Sofía sintió, y, por primera vez en mucho tiempo, le sonrió a Carlos, con una mezcla de gratitud y paz en sus ojos. Ese día marcó un nuevo comienzo para ellos. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ambos se sentían más tranquilos, sabiendo que no había nada que esconder ni temer. Sofía estaba lista para avanzar, y Carlos, por su parte, sabía que cualquier esfuerzo valdría la pena para ganarse la confianza de su hija. Los días que siguieron a la conversación sobre Isabel marcaron un cambio en la relación entre Sofía y Carlos. Por primera vez, Sofía sentía que el peso de la memoria de su madre no la alejaba de Carlos. Hablar abiertamente sobre sus miedos y la complejidad de sus emociones había permitido que ambos reconocieran la importancia de Isabel en sus vidas, sin que eso se convirtiera en un obstáculo. Sofía estaba aprendiendo a aceptar la presencia de Carlos sin sentir que traicionaba la memoria de su madre. Carlos, por su parte, notaba que Sofía comenzaba a relajarse y a confiar más en él. Con cada día que pasaba, la veía abrirse un poco más, compartiendo pequeños momentos de su vida, sus preocupaciones y sus sueños. Era como si, poco a poco, ella estuviera permitiéndole ser una figura estable y positiva en su vida, y eso le daba a Carlos una satisfacción que nunca había sentido antes. Después de tantos años de soledad y trabajo, finalmente tenía algo más valioso: una familia. Una tarde, mientras almorzaban juntos en la cafetería de la empresa, Sofía le confesó a Carlos algo que llevaba guardado en su corazón. Carlos, he estado pensando en lo que significa para mí esta relación. Y quiero que sepas que agradezco el esfuerzo que haces, no solo por mí, sino también por Clara. Para ella, eres alguien en quien realmente confía, y eso es algo que nunca había tenido en su vida. Carlos sonrió, conmovido. Ver que Sofía reconocía sus esfuerzos lo llenaba de alegría, y entendía que este era un paso importante. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero este momento era una señal de que estaban avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Un día, mientras Carlos estaba en una importante reunión, recibió una llamada inesperada de un viejo conocido de su juventud. Al contestar, su rostro se tensó al escuchar la voz del hombre, que le revelaba un secreto que Carlos jamás habría imaginado. La llamada lo dejó perplejo, y sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Este hombre aseguraba saber algo sobre Isabel, algo que podría cambiar todo lo que Carlos pensaba sobre su relación con ella y el abandono. La conversación fue breve, pero el contenido era devastador. Este hombre le contó que, en realidad, Isabel había querido contactarlo años atrás, pero que alguien en su círculo cercano había intervenido para evitarlo. Le explicó que Isabel había intentado ponerse en contacto con Carlos justo antes de desaparecer, pero que no había podido hacerlo. Este giro de los eventos lo dejó desorientado, y un sentimiento de ira comenzó a crecer en su interior. ¿Por qué alguien habría interferido en algo tan importante para su vida?
Decidido a obtener respuestas, Carlos contactó al hombre y le pidió una reunión cara a cara. Necesitaba entender qué había sucedido realmente con Isabel y descubrir quién había decidido involucrarse en su relación. Aquella noche, apenas pudo dormir, atrapado en una espiral de recuerdos y con el dolor de la traición ardiendo en su pecho. Al día siguiente, Carlos se encontró con el hombre en un café discreto de la ciudad. El hombre, quien había sido un conocido común de ambos en su juventud, confesó que alguien de su círculo familiar, temeroso de las implicaciones de su relación con Isabel, había manipulado la situación. Aquella persona había interceptado las cartas y mensajes que Isabel intentó enviarle, asegurándose de que Carlos nunca supiera que ella intentaba comunicarse. Carlos sintió cómo la rabia y la impotencia lo consumían al escuchar cada detalle. Durante años, había creído que Isabel lo había abandonado sin más, y ahora descubría que alguien le había robado la posibilidad de luchar por su amor, de estar ahí para ella y, sobre todo, de estar presente para Sofía. Saber esto era como un golpe en el corazón, y al mismo tiempo, una nueva herida que reabría el dolor del pasado. Carlos regresó a la oficina con el rostro sombrío, incapaz de concentrarse. Aquella revelación lo atormentaba, y el peso de la verdad era casi insoportable. Decidió hablar con Sofía sobre lo que había descubierto, sabiendo que ella merecía conocer la realidad sobre lo que había ocurrido con su madre. Esa misma tarde, la llamó a su oficina, y ella acudió, notando el cambio en su expresión. «Sofía, hay algo que necesito contarte. Algo que me he enterado sobre tu madre, y creo que debes saberlo», comenzó Carlos, con la voz cargada de tensión. Sofía, sin saber qué esperar, asintió y se sentó frente a él, preparándose para escuchar. Carlos le explicó lo que había descubierto, cada detalle de la manipulación y el engaño que los había mantenido separados. A medida que hablaba, Sofía sintió una mezcla de sorpresa y dolor. Era difícil imaginar que alguien hubiera intervenido de esa forma en la vida de su madre, arrebatándole la oportunidad de una vida diferente y dejándola enfrentar la soledad y las dificultades sin el apoyo de Carlos. «Entonces, mi madre sí intentó contactarte, intentó buscarte antes de desaparecer», preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos al comprender lo que aquello significaba. Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, Sofía. Durante todo este tiempo, pensé que ella había decidido alejarse sin más. Nunca supe que había alguien interfiriendo. Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por encontrarla, por estar a su lado. Me duele tanto saberlo ahora, después de todos estos años». Las palabras de Carlos resonaron en el corazón de Sofía, quien ahora comprendía que la ausencia de Carlos en su vida no había sido una decisión de él ni de su madre. Había sido el resultado de una traición, de alguien que había decidido que ellos no debían estar juntos. La revelación le dolía profundamente, pero al mismo tiempo sentía un alivio al saber que su madre nunca había querido apartarse completamente de él. Esa noche, Carlos y Sofía se quedaron en la oficina, conversando sobre los recuerdos que ambos guardaban de Isabel. Hablaron de los momentos felices, de los sacrificios y de los sueños que ella había tenido para su familia. Carlos compartió anécdotas que Sofía jamás había escuchado, y juntos lloraron por la vida que Isabel podría haber tenido y que alguien les había arrebatado. A partir de esa conversación, Sofía y Carlos sintieron que el vínculo entre ellos se fortalecía aún más. Ahora entendían que la separación no había sido una elección de Isabel, y ambos sentían que de alguna manera, al estar juntos y apoyarse mutuamente, estaban honrando su memoria. La verdad les había permitido sanar una parte de sus corazones, y aunque el dolor seguía presente, ahora tenían la paz de saber que Isabel los había amado a ambos y había intentado mantenerlos unidos. En los días que siguieron, Sofía comenzó a notar una diferencia en sí misma. La culpa que sentía al acercarse a Carlos disminuía poco a poco, y en su lugar, una nueva sensación de paz y aceptación comenzaba a florecer. Sentía que ahora, con la verdad en sus manos, podía construir una relación genuina con Carlos, sin las sombras del pasado atormentándola. Carlos, por su parte, se sentía más en paz, sabiendo que estaba haciendo todo lo posible por estar presente para Sofía y Clara. Ambos sabían que aún había desafíos por delante, pero también sabían que, por primera vez, estaban enfrentándolos juntos.
Ahora compartían no solo una relación de padre e hija, sino una conexión profunda que los unía en el recuerdo de Isabel y en la esperanza de construir un futuro lleno de comprensión y amor. Tras la revelación de la traición que había separado a Isabel y Carlos, el vínculo entre él y Sofía se fortaleció de una manera inesperada. Ambos compartían ahora un profundo entendimiento de la vida y las dificultades que Isabel había enfrentado. Habían descubierto que las decisiones del pasado no siempre eran tan simples como parecían, y este nuevo conocimiento les permitía acercarse con una empatía que antes parecía imposible. Carlos, con el peso de la culpa por los años perdidos y las decisiones que no había podido tomar, buscó maneras de aliviar la carga de Sofía y demostrarle que, a pesar de lo ocurrido, estaba comprometido con ella y con Clara. Con el tiempo, empezó a integrarlas aún más en su vida, mostrándoles que no tenía intención de repetir el ciclo de abandono que alguien había iniciado en su relación con Isabel. Un fin de semana, Carlos las invitó a pasar el día en una casa de campo que había adquirido años atrás. La casa estaba ubicada en un terreno lleno de árboles y jardines, un lugar donde podía ofrecerles un ambiente tranquilo y alejado de la ciudad, un espacio para conversar, descansar y, quizás, acercarse un poco más como familia. Clara estaba emocionada con la idea, mientras que Sofía, aunque aún mostraba cierta cautela, aceptó la invitación, deseosa de conocer ese lado más personal de Carlos. Cuando llegaron, Sofía y Clara quedaron impresionadas por la belleza del lugar. La casa era acogedora y llena de detalles que Carlos había elegido con esmero. El jardín, rodeado de árboles altos y flores de colores, brindaba una paz que Sofía no había experimentado en mucho tiempo. Al recorrer la casa y ver las fotos familiares de Carlos en su juventud, Sofía sintió que él les estaba mostrando una parte de su vida que pocos conocían. La tarde transcurrió en un ambiente de serenidad. Carlos preparó una comida para las 3, y luego se sentaron en el jardín, donde la brisa suave y el sonido de los árboles creaban una atmósfera cálida y acogedora. Sofía se sentía extrañamente en paz, como si por fin hubiera encontrado un lugar al que pertenecía. Mientras observaban el atardecer, Carlos se armó de valor y, mirando a Sofía, dijo: «Quiero que sepan que este lugar es tan suyo como mío. Quiero que tengan un espacio donde siempre se sientan bienvenidas, donde puedan venir a recordar lo que hemos construido y a encontrar paz cuando lo necesiten». Sofía sintió un nudo en la garganta. Este era un gesto más profundo de lo que Carlos podía imaginar. Para alguien que siempre había sentido la inestabilidad de la vida y la ausencia de una figura paterna, este ofrecimiento era como un bálsamo que aliviaba las heridas de su pasado. La conexión que había comenzado a florecer entre ambos era ahora más fuerte y sincera, y Sofía se dio cuenta de que, quizás, había llegado el momento de perdonar y dejar atrás los resentimientos. Mientras la noche caía, Carlos compartió más anécdotas de su vida con Isabel, contándole a Sofía cómo se conocieron y los sueños que habían compartido antes de que alguien interfiriera y los separara. Sofía escuchaba en silencio, sintiendo que cada historia le permitía conocer mejor a su madre, entenderla y, en cierto modo, acercarse a ella de una manera diferente. Al escuchar las palabras de Carlos, comprendió que Isabel había sido una mujer compleja y valiente, y que, aunque sus decisiones no siempre fueran claras, todas tenían un propósito y estaban impulsadas por el amor. Mientras compartían esos momentos, Clara, ajena a la profundidad de las conversaciones, correteaba por el jardín, recogiendo flores y riendo. Ver la alegría de su hermana le recordaba a Sofía que, en última instancia, su misión siempre había sido proteger a Clara y asegurarse de que tuviera una vida mejor. La presencia de Carlos, aunque inesperada, les estaba ofreciendo a ambas una estabilidad y una paz que nunca habían conocido. Al final de la noche, antes de regresar a la ciudad, Carlos les propuso que volvieran a la casa de campo cada vez que lo desearan. «Quiero que este lugar sea un refugio para ustedes, un sitio donde puedan encontrar consuelo y donde nada las lastime», les dijo, con una sinceridad que tocó el corazón de Sofía. Durante el trayecto de regreso, Sofía pensaba en todo lo que había cambiado desde que descubrió la verdad sobre su relación con Carlos. Recordaba cómo la presencia de él había representado inicialmente una amenaza, un cambio inesperado que temía y que la había llenado de inseguridad. Pero ahora, al verlo tan comprometido y dispuesto a ser parte de sus vidas, sentía que algo había cambiado en su interior.
La paz que experimentaba no era algo a lo que estaba acostumbrada, pero era una sensación que apreciaba profundamente. Esa noche, mientras Clara dormía en su pequeño apartamento, Sofía tomó el collar de Isabel y, sosteniéndolo entre sus manos, se dirigió a su madre en silencio. «Mamá, sé que tomaste decisiones difíciles y que lo hiciste pensando en nosotras. Hoy he encontrado algo de paz, y creo que es gracias a ti, a lo que nos dejaste. Me enseñaste a ser fuerte, a no rendirme, y ahora, creo que puedo aceptar a Carlos en mi vida sin olvidar lo que fuiste para mí». Con esas palabras, Sofía sintió una calma en su corazón que hacía mucho tiempo no experimentaba. La sensación de pérdida y traición se desvanecía, y en su lugar, sentía que estaba en paz con su madre, con el pasado y con la oportunidad de tener una relación genuina con Carlos. En los días que siguieron, Sofía se acercó aún más a Carlos. Ya no había temor en sus miradas ni resentimiento en sus conversaciones. Ahora, cada encuentro estaba marcado por una confianza que ambos habían construido desde el sufrimiento y la pérdida, y que ahora florecía en una conexión auténtica y fuerte. Carlos, al ver el cambio en Sofía, sentía que por fin estaba logrando cumplir con el rol de padre que tanto había anhelado. Era consciente de que las cicatrices del pasado no desaparecerían por completo, pero ahora tenía la certeza de que estaban construyendo un futuro juntos. Uno en el que el amor y la comprensión superaban las heridas de la distancia. La paz que Sofía y Carlos habían alcanzado comenzaba a sentirse tangible. A pesar de los años de separación y los secretos que habían mantenido a Isabel entre ellos, ambos ahora compartían una conexión sólida. Carlos se sentía completo, sabiendo que finalmente podía estar ahí para Sofía y Clara, quienes se habían convertido en el centro de su vida. Por su parte, Sofía había dejado de sentirse dividida entre el pasado y el presente, había encontrado una forma de honrar la memoria de su madre sin que eso significara renunciar a la relación con su padre. Sin embargo, el proceso de consolidar esa paz no fue fácil. Aún había momentos en los que Sofía, al recordar las dificultades de su infancia, experimentaba oleadas de dolor. La vida había sido difícil para Isabel y para ella, y aunque ahora podía ver a Carlos con otros ojos, el dolor de los años de soledad seguía presente. Carlos, al percibir esos momentos de tristeza en su hija, se mantenía a su lado, sin presionarla, ofreciéndole el apoyo que nunca había podido darle antes. Un día, mientras ambos compartían un almuerzo en la oficina, Carlos notó que Sofía estaba especialmente pensativa. Le preguntó, con un tono de preocupación: «Sofía, noto que tienes algo en mente, ¿hay algo que te preocupe? Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte». Sofía suspiró, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Después de unos segundos, se animó a hablar con franqueza. «A veces siento que nunca me despedí de mi madre de la forma que debía hacerlo. Ahora entiendo tantas cosas que me habría gustado decirle, cosas que no tuve la oportunidad de compartir», confesó, con la voz entrecortada. «Me da miedo que, al aceptar esta nueva vida, esté dejando atrás algo importante de ella». Carlos asintió, comprendiendo la complejidad de sus sentimientos. Sabía que Isabel siempre sería una figura central en la vida de Sofía, pero también sabía que el proceso de sanación que estaban llevando a cabo dependía de que ambos pudieran encontrar la paz, no solo con el pasado, sino con la ausencia de Isabel. «Sofía, entiendo tu dolor. A veces, aceptar el presente y encontrar felicidad después de una pérdida puede hacernos sentir como si estuviéramos traicionando a quien ya no está. Pero creo que Isabel desearía que encuentres esa paz, que vivas sin cargas», le respondió Carlos, con un tono suave pero lleno de seguridad. Aquellas palabras resonaron en Sofía. Comprendía que, en cierta forma, aceptar la presencia de Carlos en su vida era también una forma de honrar la memoria de Isabel. Su madre había luchado por ella, y ahora, el poder formar una familia con Carlos y Clara era un regalo, una oportunidad que le permitía cerrar el ciclo de dolor y vivir en paz. Con un nudo en la garganta, asintió y le dio las gracias a Carlos, sintiendo que, por primera vez, las palabras de él le ofrecían una visión nueva sobre su madre. En los días siguientes, Carlos continuó demostrando su dedicación. Se había dado cuenta de que la herida de Sofía no sanaría solo con palabras, sino con acciones concretas.
Le propuso llevarla a conocer los lugares que Isabel solía frecuentar cuando ambos eran jóvenes, aquellos rincones de la ciudad que habían compartido y donde se habían enamorado. Al principio, Sofía dudó, pero finalmente aceptó, con la esperanza de que ese recorrido le permitiera conocer más a Isabel y sanar la conexión rota que sentía con ella. La primera parada fue un pequeño parque en el centro de la ciudad. Carlos le contó cómo Isabel solía ir allí a leer cuando quería escapar del bullicio de la vida cotidiana. Mientras caminaban por los senderos del parque, Sofía sentía que, en cada rincón, estaba descubriendo una faceta de su madre que no había conocido. Fue como si Isabel se hiciera presente a través de las palabras de Carlos, y eso le ofrecía una paz que jamás había experimentado. Luego, visitaron una antigua cafetería donde Carlos e Isabel solían reunirse a charlar durante horas. Al sentarse en una de las mesas, Carlos compartió con Sofía anécdotas de las tardes que pasaban allí, los sueños que tenían y los planes que, por razones ajenas a ellos, nunca llegaron a realizarse. Sofía escuchaba en silencio, sintiéndose más cerca de su madre, conectada con su historia de una forma que jamás imaginó. Al finalizar el recorrido, Carlos la llevó a un mirador donde él e Isabel solían contemplar la ciudad. Al llegar, ambos se quedaron en silencio, mirando las luces y sintiendo el peso del pasado. Carlos le tomó la mano y le dijo, con una voz cargada de emoción, «Sofía, sé que Isabel desearía que estés aquí ahora, encontrando la paz que siempre quiso darte. Ella nunca te abandonó, y aunque las circunstancias nos separaron, quiero que sepas que estaré aquí para ti, siempre». Sofía, con lágrimas en los ojos, le devolvió el apretón. Era como si, en ese momento, finalmente pudiera soltar el dolor del pasado y abrazar el presente con gratitud. «Gracias, Carlos, por mostrarme este lado de mamá. Creo que, de alguna manera, esto me ha permitido despedirme de ella y, al mismo tiempo, tenerla siempre conmigo», susurró. Al regresar a la ciudad, ambos sentían que habían alcanzado un entendimiento que iba más allá de las palabras. Carlos había ayudado a Sofía a reconciliarse con el recuerdo de Isabel, y Sofía había aceptado a Carlos en su vida, sin las sombras del resentimiento ni el dolor. Ahora, ambos compartían una paz genuina, construida sobre el sufrimiento, la pérdida y el amor, y estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, juntos. El tiempo pasó, y con él, la vida de Sofía y Carlos comenzó a encontrar estabilidad en la paz que habían construido. Para Sofía, la relación con su padre había pasado de ser un lazo frágil a convertirse en una conexión sólida y sincera, llena de amor y comprensión. Carlos, quien siempre había llevado la vida con un enfoque calculado y distante, ahora experimentaba una calidez que nunca imaginó posible. Sofía y Clara pasaron a formar parte activa de la vida de Carlos. Lo visitaban regularmente, y él, que antes vivía para el trabajo, ahora se permitía momentos de descanso para disfrutar de su compañía. Cada vez que estaban juntos, Carlos se sentía agradecido por la oportunidad de enmendar los años de ausencia y ganarse el lugar que ahora ocupaba en sus vidas. Una mañana, Carlos la sorprendió con la noticia de que había reservado una casa en la playa para pasar juntos unos días. Quería ofrecerles un tiempo de descanso y también aprovechar para disfrutar de la paz que, después de tanto sufrimiento, por fin sentían. Sofía y Clara aceptaron con entusiasmo, y juntas prepararon el viaje, emocionadas por lo que representaba este primer descanso como familia. Al llegar a la playa, el aire fresco y el sonido de las olas les brindaron una sensación de libertad y alegría que hacía tiempo no experimentaban. Sofía, con una sonrisa serena, observaba a Clara jugar en la arena y sentía que, finalmente, las cosas estaban en su lugar. El peso del pasado, el dolor de los secretos y la ausencia de su madre seguían en su corazón, pero ya no como un peso que la agobiaba, sino como una parte de su historia que le daba fuerzas para valorar el presente. Durante esos días en la playa, Carlos aprovechó para tener una conversación profunda con Sofía. Sentados juntos en una terraza frente al mar, Carlos observó el sol ponerse en el horizonte antes de dirigirse a ella. «Sofía, quiero agradecerte por la paciencia que has tenido conmigo. Sé que no fue fácil al principio, y que enfrentaste muchas dudas y dolor para llegar hasta aquí. Me diste la oportunidad de ser parte de tu vida y, para mí, eso lo es todo», dijo Carlos, con la voz temblorosa,
mostrando una vulnerabilidad que pocas veces se permitía. Sofía, conmovida por sus palabras, asintió y le dio una sonrisa tranquila. Creo que ambos pasamos por muchas pruebas para llegar hasta aquí. Pero me alegra saber que, después de todo, tenemos esta oportunidad de estar juntos. Sé que mi madre también estaría en paz con esto, respondió, sintiendo que, al decirlo, el círculo se cerraba y el ciclo de sufrimiento llegaba a su fin. Carlos la abrazó, y en ese momento, los años de dolor y distancia quedaron atrás. Se dieron cuenta de que el camino que habían recorrido no solo había sido difícil, sino necesario para encontrar el tipo de amor y comprensión que compartían ahora. Al regresar de la playa, Carlos tomó una decisión importante, les propuso a Sofía y a Clara mudarse con él. Quería que vivieran juntos, no solo para estar más cerca, sino para ofrecerles el hogar y la estabilidad que siempre había deseado darles. Sofía, aunque al principio dudó, entendió que esta era una nueva oportunidad de vida para ella y su hermana y aceptó la propuesta con gratitud. Los días en la nueva casa fueron el comienzo de una vida diferente. Clara se adaptó rápidamente y Carlos se esforzaba por ser un padre atento, brindándoles no solo seguridad, sino también cariño y dedicación. En la casa, cada espacio estaba lleno de detalles que reflejaban el amor de Carlos por ellas, y a medida que se conocían mejor, la casa se transformaba en un hogar lleno de momentos felices. Finalmente, llegó el día en que Sofía se graduó de la universidad. Carlos, que había apoyado sus estudios desde que empezaron a vivir juntos, se sentía profundamente orgulloso de ella. La ceremonia fue emotiva, y Carlos, al verla recibir su diploma, no pudo evitar emocionarse, sabiendo que había cumplido la promesa de estar a su lado y ser el padre que siempre quiso ser. Para Sofía, aquel logro no solo era suyo, sino también de su madre y de Carlos, quienes le habían enseñado a perseverar y luchar. Años después, en una noche tranquila en la casa, Sofía encontró el collar de su madre en su joyero. Lo observó con una mezcla de nostalgia y gratitud, recordando el amor de Isabel y el sacrificio que había hecho para que ella pudiera tener una vida mejor. Sabía que todo lo que había construido con Carlos y Clara era, en parte, un legado de su madre, un símbolo de fortaleza y amor que ahora ella también podía transmitir a los suyos. Esa noche, decidió que el collar sería un símbolo familiar, un recuerdo de la mujer que, a su manera, había permitido que todo aquello fuera posible. Con una sonrisa, guardó el collar, consciente de que Isabel siempre estaría presente en su vida, no como una sombra, sino como una luz que la guiaba en cada paso. En los años que siguieron, Sofía y Carlos mantuvieron una relación de amor y respeto, apoyándose mutuamente en los momentos buenos y malos. Habían construido una familia sobre los cimientos del perdón y la comprensión, y cada día era una oportunidad para celebrar la vida que tanto habían luchado por alcanzar. Epílogo. Años después, Sofía era una mujer realizada, con una carrera sólida y una familia propia. Carlos, quien había envejecido con dignidad y sabiduría, seguía siendo una figura central en su vida. Clara, quien había crecido en un hogar lleno de amor, había seguido sus propios sueños, inspirada por el ejemplo de su hermana mayor y de Carlos. En una tarde de verano, la familia se reunió en la casa de campo de Carlos, aquel lugar que había sido testigo de los primeros pasos de su reconciliación. Mientras observaban el atardecer juntos, Sofía le dio el collar de Isabel a su hija pequeña, explicándole el valor y la historia que llevaba consigo. Este collar fue de tu abuela, alguien que luchó mucho para que todos nosotros pudiéramos estar aquí hoy. Quiero que lo tengas y que recuerdes siempre que el amor y la familia son lo más importante, le dijo Sofía, con una mezcla de orgullo y amor en su voz. Carlos, sentado junto a ella, tomó la mano de Sofía y, con los ojos llenos de lágrimas, la miró con gratitud. Habían recorrido un camino lleno de obstáculos, pero finalmente